Gloria a Dios, santo es el Señor, bendito y alabado el nombre de Jesús. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En este día vamos a hablar un tema, mi amado hermano, bien necesario, bien importante. Acontece en el mundo donde no está Dios y acontece también en el pueblo de Dios, ahí donde hay cristianos que se dicen hijos de Dios también acontece. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? El mundo le llama narcisismo, el mundo le dice narcisista, pero vamos a ver cómo le dice Dios a este tipo de comportamiento, cómo lo ve nuestro Dios a ese tipo de comportamiento y vamos a ver cómo se conducen estas personas, porque de ese tipo de personas que en el mundo es catalogado como una persona narcisista, también dentro del Evangelio tiene su nombre, amado hermano. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de personas narcisistas. La persona narcisista primeramente es soberbia, es altiva. Vamos primeramente a orar, encomendarnos a nuestro Padre Celestial. Gloria al nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en este día, en esta hora, Padre mío. Te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Vamos a leer tu palabra y pedimos que tu Santo Espíritu se revele a nuestras vidas, Señor. Revélate, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Enséñanos tu palabra, danos el discernimiento espiritual que necesitamos para discernir este tipo de personas, Dios mío, que tienen un comportamiento que deja mucho que decir, Padre mío, que más que gobierno, Señor, o gobernar, Señor, o dirigir al pueblo, Señor, tienen un espíritu de soberbia, de altivez, Señor, con el que maltratan a tu pueblo, Señor, y abusan de las ovejas, Padre Santo, abusan del pueblo, abusan de las personas. Oh Dios mío, porque este tipo de personas tiene una conducta y una actitud avariciosa, soberbia, Dios mío, altiva. Oh Señor, ten misericordia de nosotros y líbranos, Padre, de caer en manos de personas que tengan este tipo de actitudes, Señor. Oh Dios mío, te ruego en esta hora, Padre, que des entendimiento a tu pueblo, a las hijas de tu pueblo, Señor, a tus hijos amados, que muchos de ellos, Padre, tienen como esposas, Señor, a mujeres que son, como dicen los médicos, narcisistas, pero en tu palabra, Señor, se conducen, Señor, conforme tenía esa conducta Jezabel, Señor, una persona soberbia, altanera, Señor, que tenía un espíritu homicida, dominante, Dios mío, que todo lo quería controlar. Oh Dios mío, por eso estaba asociada, Señor, con los dioses paganos, para poder tener el control de las personas, Dios mío. En el nombre de Jesús, líbranos del mal, Padre Santo, y danos tu sabiduría para discernir tu palabra y para comprender en este tiempo las cosas que se mueven a nuestro alrededor y cómo ser libres, Señor, de tanta maldad que se mueve en nuestro entorno en este tiempo. Oh, porque la maldad ha aumentado, Padre mío. Necesitamos que tú, Señor, estés presente, oh, todo el tiempo, Señor, que hemos de estar dando tu palabra, que tú te manifiestes con poder, que tú quites las vendas de los ojos, Padre, te lo ruego, te lo imploro en el nombre de Jesús. Quita, Señor, las ataduras de tus hijas y tus hijos, Padre, que esas ataduras caigan, que esas vendas caigan, Dios mío, que esas gruesas cadenas caigan, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, pido misericordia por los desvalidos, pido misericordia por los oprimidos por el diablo, Padre, por aquellos que están en cautividad en sus mentes. Oh Dios mío, sus sentimientos y sus emociones están cautivados, Dios mío. Hoy han sido presos, Padre, de estos espíritus que se mueven, Dios mío, con altivez, con soberbia, con arrogancia para someter a tu pueblo, Padre Santo.
Santo. Te lo imploro, te lo suplico en el nombre de Jesús, Padre Santo. La gloria, la honra te pertenece solo a ti, Señor. Te doy gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía más segura. Por lo tanto, para identificar este tipo de personas, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Los médicos dicen que este tipo de síntomas, las personas que son narcisistas tienen ese trastorno en su personalidad y tienen una personalidad variante. Ese trastorno tiene un aire de superioridad, dicen los médicos, amado hermano, que ese aire de superioridad que tienen necesitan constantemente una admiración excesiva, sentir que ellos merecen tener privilegios y un trato especial, que se les reconozca la autoridad, la superioridad que ellos tienen, aún sin haber ellos hecho nada, solamente por el lugar que ocupan. Necesitan sentirse que ellos tienen éxito, poder, que tienen brillantez, que son mejores que los demás. Se sienten personas únicas y especiales y menosprecian a todos los demás. Así dicen los médicos que esas son algunas de las características. También son personas avariciosas que solamente piensan en ellas, consideran que ellas deben tener lo mejor de todas las cosas, y si el otro no tiene, no importa, pero ellos son los importantes. Por lo tanto, necesitan sentirse alabados y halagados todo el tiempo, y así también se aprovechan de los demás. No tienen ningún tipo de empatía, dice el mundo. Los médicos dicen no tienen empatía, pero en el lenguaje bíblico, amado hermano, no es que no tengan empatía, sino que lo que no tienen es una gota de piedad. No son compasivos, amado hermano. No tienen piedad. El mundo dice que no son empáticos. Los cataloga el mundo. El mundo dice, los médicos dicen que son narcisistas, pero la palabra de Dios nos dice que este tipo de personas son soberbios y son altivos, son jactanciosos, amado hermano. Eso nos dice la palabra y lo vamos a ver con la Escritura. Gloria al nombre de Jesús. Más o menos usted ya tiene una idea de qué es una persona narcisista. Son informes médicos, amado hermano, que los médicos son los que han hecho ese tipo de diagnóstico de este tipo de personas. También son personas envidiosas, son muy engreídas, consideran que ellos son mejor absolutamente que nadie y tiene a los demás muy en poco. Menosprecian a todas las personas. Son personas generalmente iracundas y son manipuladoras. Les gusta manipular y manejar las emociones del otro, controlarlo. Así dice que son. Según los estudios médicos, hay mucha información referente a la persona narcisista. Ellos, aún en lo más profundo, tienen sentimientos ocultos de inseguridad, de miedo a que descubran que no son tan superiores, sino que son mucho más inferiores, pero todo el tiempo se hacen notar y ver como que son superiores y menosprecian la capacidad de los otros. Y mucho más difícil es en el tema de familia, sea de padre o madre que tenga este tipo de comportamiento narcisista o soberbio o altivo, como dice la palabra. Pero el mundo, como les explicaba, les dice que son narcisistas y que no tienen empatía por los demás. Solamente se consideran ellos superiores a todos los demás. Exigen una admiración excesiva, pero es porque esconden dentro de sí muchos complejos y baja autoestima. Pero ellos maltratan a los demás, maltratan a las demás personas
personas para manipularlas, sobre todo personas que, como el mundo dice, son empáticas, son personas que son compasivas, personas que tienen un corazón generoso, personas que son amables. Ese tipo de personas muchas veces son de carácter más dulce o más blando, diríamos. Ese tipo de personas, estas personas con esta altivez tan elevada, tratan de someterlas. Sobre todo la mayoría de las veces, amado hermano, son personas que no tienen a Dios, pero también se están dando dentro del cuerpo de Cristo, o que se dicen cuerpo de Cristo, pero cuerpo de Cristo no puede ser. ¿Por qué? Porque tienen soberbia y altivez, o sea que allí hay un espíritu que está dominando, que pertenece al enemigo, que pertenece al mundo. El mundo busca las cosas del mundo, y vamos a ir viendo con la palabra de Dios este tipo de conductas. Personas que se han dejado enfriar aún dentro de las iglesias, pastores o aquellos que se dicen profetas, que dicen honre mi manto, honre al pastor, piden honra desmedida continuamente. Bueno, sepa que estas personas hace rato que perdieron la presencia de Dios, que están como Saúl, que le decía al siervo Samuel, al profeta, le decía: hónrame delante del pueblo. Necesitaba ser alabado y honrado para que todo el pueblo, para hallar reconocimiento de los hombres. Eso es lo que acontece. Ellos buscan el reconocimiento de los hombres. Hay un personaje en la escritura que es una persona con mucha soberbia, y ella es Jezabel. Vamos a hablar un poquito de Jezabel. ¿Cómo era Jezabel? Jezabel dice en Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 4, cuenta que era lo que hacía Jezabel. Dice: porque cuando Jezabel destruía, escuche bien la palabra que emplea, destruía a los profetas de Jehová, o sea, un espíritu de destrucción sobre los profetas de Jehová era el que estaba imperando en aquella mujer. Y dice que Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. ¿Qué operaba en Abdías? Temor de Dios, un corazón compasivo, salvar lo que pertenece a Dios. Ese es aquel que tiene verdaderamente temor a la presencia de Dios. Lo contrario a esto es la altivez, la soberbia y el espíritu que se mueve de homicidio, que intenta matar a los que son verdaderos hijos de Dios. Pero, amado hermano y amada hermana, mucho pueblo de Dios hay que están sometidos bajo este espíritu de Jezabel, que mata a los profetas, mata a los verdaderos hijos de Dios. Hay hijas de Dios con un llamado poderoso desde el vientre de su madre para ser profetisa, para ser siervas que oran por los enfermos, y esos enfermos se sanarían en el nombre de Jesús. Pero una persona, sea el esposo, sea padre o sea madre con autoridad, ha tomado estas personas y las ha sometido de tal manera que su voluntad ha sido quebrantada, su voluntad ha sido sometida, y estas personas no están ejerciendo su ministerio y su llamado al día de hoy. ¿Por qué están pasando estas cosas? Estas cosas pasan, amado hermano, porque la palabra es clara cuando me dice: maldito aquel que pone carne por su brazo y se aparta de Jehová. Hay mujeres que han idolatrado tanto a su marido, a su esposito, su esposo, que dice: él es el varón del hogar, él es el que dice la palabra que yo me tengo que someter. He escuchado muchas historias de muchas hermanas que están sometidas bajo estos espíritus, que son como el espíritu que tenía Jezabel, un espíritu homicida que mata el llamado y el ministerio. Aquí vemos que estos profetas fueron ocultados, estaban en una cueva con un sustento miserable, un sustento que apenas podían sobrevivir de pan y agua.
agua. Y así hoy en día hay muchas mujeres y aún hombres con un llamado poderoso para servir a Dios, pero están en su casa, están en una cueva encerrados sin poder ejercer el servicio a Dios, porque han sido cautivos, han sido llevados por este tipo de personas que son dominadas por un demonio, amado hermano. Un demonio ha dominado a estas personas, llámese esposo, llámese esposa, llámese madre, llámese padre, llámese novio, llámese hermano, llámese pastor. Aún en las iglesias hay hijos e hijas de Dios como aquellos 50 y 50, con aquellos 100 profetas que estaban en una cueva, que hoy en día están atados sus ministerios, atados su llamado y no están ejerciendo por esta causa, porque un día confiaron en su pastor y empezaron a confiarle sus sueños, sus revelaciones, y ese pastor o esa esposa de pastor, por celos y por envidia, aún lo quisieron hacer con nuestro Señor Jesucristo, aún quisieron atar a nuestro Señor, aún quisieron coaccionarlo, lo perseguían, tentaban, lo andaban espiando para buscar algo contra él. Llegaron a decirle hijo de Belcebú, aún querer manipular su conciencia. El mismo Satanás se le presentó allí cuando sale del desierto para tratar de manipular y de manejarlo a nuestro Señor con mentiras, con engaños, con verdades a medias, que son igual que una mentira. Hoy en día, esposos y esposas que se dicen cristianos manipulan las emociones del esposo y de la esposa porque tienen un espíritu de altivez y de soberbia, de manipulación, de hechicería, porque dice que es la idolatría, creerse mejor que el otro, entronarse ellos como mejor que el otro, creerse mejor que los demás. Hacen que esos esposos, esas esposas, no porque tú me debes obediencia, no porque tú me debes sujeción. Aún esposas le dicen a los esposos que los dos son iguales, que tienen que tomar decisiones exactamente iguales, cuando la palabra de Dios me dice que el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo y tratar a esa esposa como vaso frágil, pero esos esposos con mano dura tratan a su esposa y aún las obligan a hacer lo que ellos dicen. Ellos le dicen con quién hablar, ellos le dicen a dónde ir, a la casa de tu madre, no vas. ¿Por qué? Porque yo digo, me debes rendir obediencia a mí, yo soy el esposo, la Biblia lo dice, y usan la Biblia como que fueran el diablo, el mismo diablo. Usan la Biblia para maltratar, para someter y maltratar y destruir lo mejor que hay en sus esposas, que es la compasión, la piedad por el otro, porque hay un mandamiento que dice: ama a tu padre y a tu madre, hónralos, para que te vaya bien en la vida, para que seas de larga vida y todo lo que emprendas te vaya bien. Pero aún esos hijos e hijas son privados, porque hay una mujer o hay un hombre que les está poniendo el pie para que no honren a su madre o para que no honren a su padre, y no lo dejan ni siquiera ir a visitar a sus padres. Es muy grave lo que está pasando en el pueblo de Dios, amado hermano. Aquí vemos en la palabra de Dios cómo esta mujer, amado hermano, intentaba destruir a los profetas de toda manera, a muchos mató. Y dice entonces, nos cuenta allí en Primera de Reyes capítulo 19, dice: Acab, que era el rey, un hombre también que se ponía de acuerdo con su mujer Jezabel, así como hay muchos matrimonios que se ponen de acuerdo, no solo como Acab y Jezabel, sino también está el ejemplo en la escritura de Ananías y Zafira, que se pusieron de acuerdo para mentir, para manipular, para tratar de engañar al siervo de Dios. Así hoy en día también hay matrimonios que se ponen de acuerdo para manipular, para engañar y para mentir y para hacer daño a los siervos de Dios. Dice: Acab dio
dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Recuerde que Elías tomó allí a todos los profetas de Baal y los juntó y dice que los mató. Nos cuenta la escritura que los quitó. Estos eran adivinos, brujos y hechiceros que estaban al servicio de Jezabel. Aparte cuenta la escritura que también aquellos adivinos y brujos que no eran, le decían también profetas, como al día de hoy le dicen profetas a muchos brujos y adivinos que están sentados ahí en el YouTube diciendo: hónrame, dame la honra del profeta, y te leen un montón de libros ahí, te están contando un montón de cuentos y tú te sientas a escucharlo sin discernir la palabra de Dios a través de la escritura. Hay otros tantos que te pueden hablar de la Biblia, pero por su fruto los conoceréis. Ellos venden el mensaje, ellos reciben mucha ofrenda, ellos viven del pueblo, tienen un corazón avaricioso y codicioso de la honra y también se dan alabanza a través de su propia boca. Cuando la Biblia me dice a mí, dice: alábete el extraño y no tu propia boca. Pero ellos dicen: es mi boca, pero es Dios que está hablando en mi boca. Dios no puede contradecirse, Dios no puede ser burlado. Si el Señor ha dicho: no te alabe tu boca, porque ellos se dicen a sí mismos: es mi siervo, es mi sierva, yo soy Dios que hablo por esta sierva, por este siervo. Eso es soberbia, es altivez. Ahí hay un espíritu de arrogancia, un espíritu de Jezabel y de Acab hay en esas vidas, tratando de manipular y dominar al pueblo para que el pueblo se someta y haga la voluntad de ellos, no la voluntad de Dios, porque no les hablan de la voluntad de Dios, les hablan de Cristo y de Dios les hablan como una fábula, pero ellos siempre están contando sus propias historias, están contando sus propios cuentos, están contando sus propios sueños que solamente adquieren aplausos y alabanzas ellos. Entonces, que dice que Acab le fue con el cuentito a su mujer Jezabel de qué estaba haciendo, de qué había hecho Elías, cuando Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, porque había un pueblo que no tenía ni voz ni voto, había un pueblo que callaba, había un pueblo que otorgaba un derecho. Cuando Elías le dice: ¿por qué, hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, entonces id en pos de él. Y el pueblo dice que no respondió nada. Así está el pueblo hoy. Tú les hablas, Dios no está allí, le dices, con toda esa cantidad de falsos profetas que se han levantado, falsos maestros, mujeres, montones de profetisas que se dicen de Dios, pero que no son de Dios, porque se están llevando la gloria y los aplausos y no le están dando la gloria a Dios. El siervo de Dios debe ser humilde, pero ellos se entronan como que Dios los ha levantado por sobre todos los demás, cuando el Señor no hace acepción de personas. Elías confrontó a aquellos hombres y les dijo: si Jehová es Dios, entonces seguile, pero ellos callaron. Entonces Elías arregló el altar. ¿Por qué? Porque estaba arruinado, me dice la palabra de Dios. Clamó Elías diciéndole al Señor: respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces, viéndolo todo el pueblo, ¿qué vio el pueblo? Vio señales. Pero al día de hoy, ¿qué dice el Señor? Señal no les será dada. Y si tú andas buscando señales, ahí es donde está tu error, ahí es donde está tu falta. No estés buscando señales, porque la palabra te dice y me dice a mí: por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar malos frutos, y esos árboles están dando malos frutos, frutos de avaricia, frutos de codicia, frutos de altivez, frutos de soberbia, fruto del para mí, para mí, para mí, honra para mí, alabanza para mí, manden dinero que voy a hacer viaje, manténganme.
Yo no pido dinero, pero mándenme. Ahora, si yo les dijera así, ¿usted qué diría? Yo no pido dinero, pero mande su ofrenda, mande su diezmo, que yo sí la recibo. Eso no está hablando de sinceridad, está hablando de hipocresía, porque hablan una cosa para simular, pero lo que quieren en sus corazones es otra completamente diferente. Manipulan las almas y le dicen: no te salgas de al lado mío, porque si no, Jehová te va a castigar, porque te viene juicio, te vas a perder. Son manipuladores, igual que Jezabel, igual que Acab. Entonces dice: envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y aún mañana, si a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Por qué? Porque ella había matado a espada a todos los profetas, solamente habían quedado aquellos 100 escondidos, aquellos que aquel hombre compasivo, siervo de Acab, había escondido. Mas el Señor, más adelante podemos ver en la escritura que dice también en la escritura: aún tengo 7,000 que no han doblado rodillas, porque Dios siempre tiene a los suyos, los guarda, Él guarda. Pero vaya a saber también aquellos profetas que murieron, solo Dios lo sabe, sus condiciones. Bendito sea el Señor. Así que, amado hermano, esta es la condición de una persona que es narcisista. Esa es la actitud, una actitud manipuladora, una persona controladora, una persona que controla, que quiere tener el dominio. Usted también puede ver allí en Primera de Reyes capítulo 21, cuando Jezabel armó todo un complot para que se levantaran calumnias y difamación en contra de Nabot y quitarle la viña para dársela a su esposo, para complacer a su esposo. Así hay mujeres que no les importa pasar por encima de la palabra de Dios, y hombres también, hacerle daño a su prójimo con tal de complacer a su esposo o a su esposa o a sí mismo. No les importa levantar una calumnia, una difamación, con tal de ellos exaltarse y quedarse con lo que le corresponde al otro. Eso mismo fue lo que hizo Jezabel. Mandó matar a Nabot, que lo apedreara el pueblo, levantando una calumnia y levantando maldad, levantando mentiras. Aún podemos ver que ese espíritu que tenía Jezabel, podemos ver en Apocalipsis 2:20, que aún el Señor reclama y dice de esta manera, le dice a su iglesia: pero tengo contra ti. Escuche bien, porque al día de hoy el Señor nos hace esta misma exhortación. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Tú toleras, mujer, ¿cuántas veces tú estás tolerando a tu esposo que tiene un espíritu de Jezabel? Estás tolerando a tu esposa y estás tolerando ese espíritu que maltrata, que mata, que roba, que daña, que destruye. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseña y que seduce. La seducción es un tipo de magia, como una magia, la seducción, de hechizo. Y hoy en día hay muchos hombres y mujeres seducidos por la Jezabel, por ese espíritu de Jezabel, entronado aún dentro de las iglesias. Enseñe y seduce a mis siervos. ¿A quién seduce? A los siervos de Dios. Por eso le digo, hay mujeres y hombres que tienen un llamado grande, pero están seducidos por ese espíritu. Ese espíritu los ha seducido, los ha sometido. ¿Por qué? Porque tal vez tú fuiste y tomaste dependencia de Jezabel, así como Acab tenía aquella dependencia de su mujer Jezabel. Por eso Jezabel lo podía manipular a su antojo y que ella hiciera lo que quisiera. Por eso el Señor dice: toleras, eso es lo que tengo contra ti. Tú toleras a tu esposo que tiene un espíritu de Jezabel. Es un espíritu narcisista, es un espíritu que somete a las personas, es un espíritu que maltrata. Tengo contra ti que toleras
y enseña y seduce. ¿Tú no lo sabes hacer bien? Haz lo que yo te digo. Haz como yo te digo, dice el esposo que tiene el espíritu de Jezabel. Así también hay mujeres que le dicen a sus maridos, haz como yo te digo. Consúltame a mí, yo te voy a decir qué es lo que debemos hacer. Tomemos las decisiones aquí conmigo. No tomes tú ninguna decisión por tu cuenta. No te muevas. Déjame gobernarte. Déjame que yo te diga lo que tú vas a hacer. Así hay mujeres también que tienen a sus maridos, a sus esposos con un gran llamado, lo tienen pisado. ¿Pero por qué? Porque tú te dejaste seducir, porque tú fuiste, porque no has quitado de tu corazón lo que te ata. ¿Qué te ata a ese sometimiento cuando la palabra de Dios dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas? Tú tienes que buscar primeramente el amor de Dios, la presencia de Dios. Salomón se perdió por buscar el amor de las mujeres. Así hay hombres que también andan detrás de su mujercita y mujercitas que andan detrás de su maridito buscando el amor de su cónyuge. Han olvidado el amor de Dios, que es el que tenemos que tener en primer lugar. Tú permites, tú toleras, dice el Señor, a esa mujer que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas, cometan actos inmorales, pequen contra Dios. Eso es lo que está pasando hoy en día en el pueblo de Dios. Hombres y mujeres con un llamado tremendo para servir a Dios, pero tienen los lazos de la Jezabel encima, los lazos de una persona narcisista que los tiene pisados y dominados y atados, porque ustedes sacaron la mirada de Dios y la pusieron en el hombre, en el brazo de carne. Ahora han sido esclavizados, han sido sometidos, necesitan liberación. Que Jesús liberte su mente, sus pensamientos, sus corazones, sus emociones tienen que ser liberadas en el nombre de Jesús. Si estás reconociendo tu falta, pídele perdón a Dios, porque el Señor te dice en Apocalipsis 2:20, tengo contra ti que toleras. Tú has tolerado mucho en tu vida y en tu casa, que aún te hagan pecar contra Dios, para tú obedecer a tu esposo y para tú obedecer a tu esposa, a tu madre, a tu padre, a tu jefe, a tu amigo, a tu amiga, pero te has olvidado de obedecer a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aquí el salmista le decía al Señor allí en el Salmo 19, guarda a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Guárdanos, Señor. Enmudezcan, dice el Señor, los labios mentirosos, porque hablan arrogantes contra el justo con soberbia y desprecio. Así es como se conducen, porque después que el diablo te tiene sometido, sometida, atado y atada, te menosprecia, te patea, te echa, te hace sentir una porquería. Después que te hace pecar contra tu Dios, después que le entregaste tu corazón a un hombre o una mujer, en vez de entregarle tu corazón a Dios, sacaste la mirada de Dios para darle tu corazón a un hombre, a un brazo de carne, a una mujer un brazo de carne. Confiaste en el hombre y así está tu vida ahora. El enemigo te ha destruido tus emociones, tus valores, tu corazón y tus sentimientos más preciosos han sido menospreciados, porque hablan, dice el Señor, arrogantes contra el justo con soberbia y desprecio. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, yo aborrezco. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Si tú estás del lado de Dios, Dios estará de tu lado. Aléjate del mal y haz el bien. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Nos dice Proverbios 16:18.
Destrucción es lo que trae la persona orgullosa y arrogante. La mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día, dice el Señor, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, que es idolatría. Hay personas que quieren más y más y más y no les importa maltratar a su cónyuge, aún sacarle su sueldo, sacarle todo su dinero, hacerlos trabajar para ellos. Hay hombres y mujeres así que meten el dinero de su cónyuge en su cuenta de banco y no le dejan tocar ni una monedita para sus necesidades más íntimas y personales, y no comparten porque tienen la avaricia, tienen el ídolo de la avaricia. Esto es para mí, esto es mío, no me lo toques. Dice, de ahí salen las avaricias del corazón, maldades, engaños, sensualidad. ¿Cuántas personas hay hoy en día que se dicen hijos de Dios, llenos de lascivia, sus ojos cargados de adulterio y no se cansan de pecar? Orgullo e insensatez. Nos dice la palabra de Dios que todas estas cosas salen del corazón. Los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las difamaciones, así como hacía Jezabel, mintiendo y levantando calumnia contra un hombre justo. Chismes y arrogancia y todo tipo de desórdenes. Dice la palabra de Dios que toda jactancia es mala, que se jactan en su arrogancia. El Señor está llamando a su pueblo. Tengo contra ti que toleras. Deja de tolerar el maltrato, la soberbia, la arrogancia. Ya no entregues tu corazón, no entregues tu vida a un hombre o una mujer que te maltrata. Entrégate a Dios, que Él te hará libre. Si elijo libertares, seréis verdaderamente libres. Mujer de Dios, vuélvete a tu Señor de todo corazón. Que el Señor, al que dijere pequé y pervertí lo recto, perdóname, Señor, porque en mi corazón tenía en primer lugar a mi esposo, a mi padre, a mi madre, y me he olvidado de ti, Señor. Dice el Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida y delante de mí están tus muros. Y así como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará, dice el Señor, de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Porque yo, dice el Señor, fortaleceré la casa de Judá, el Señor mismo te fortalecerá. Y guardaré la casa de José. El Señor tiene un pueblo del que no se olvida. Dice, porque de ellos tendré piedad y será como que si no los hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios y yo los oiré. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.
palabra. Un día nos hemos olvidado de ti, nos hemos ido tras amores, aleluya, tras las cosas de este mundo, Señor, pero nos hemos vuelto y tú nos has recogido, Señor, con grandes misericordias. Grande es tu misericordia y te damos la gloria, Señor, porque todos mis pecados has echado al fondo del mar, Señor. Te ruego por todos mis hermanos, Señor, que han caído en manos de depredadores, Señor, así como aquel samaritano, Señor, que fue encontrado, Señor, aquel hombre en el camino, Señor, herido, maltrecho, golpeado, Señor, y le habían sacado todo, Señor. Mira a tus hijos, Padre, a hijos e hijas, Señor, que están lastimados en el camino, que han sido heridos, Señor, han sido robados, han sido saqueados. Dios mío, no sé cuántas personas han sido violentadas, Señor, y han puesto su confianza en una persona que ha sido su verdugo, Señor. Ha sido la persona que los ha maltratado, Dios mío, los ha herido en el camino. Padre, perdona, Padre, perdona. Levanta, Señor, aquel que ha confiado en el hombre, Padre. Te ruego en esta hora que perdones, Padre, toda confianza en el hombre, Señor. Nos arrepentimos de haber confiado en el hombre, Señor, de haber puesto el brazo de carne, Señor. Oh, Dios mío, nuestra confianza en Él. Oh, Señor, ten misericordia y sálvanos. Padre, corta esos yugos, sana los corazones heridos, Padre. Sana las almas, Padre, sana los corazones, limpia corazones heridos. Oh, corazones heridos, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, corta esas yugos, esas cadenas, Padre, trae esa liberación absoluta en la mente, en los pensamientos. Todo pensamiento, toda persona que esté oprimida por el diablo, Señor, en el nombre de Jesús reprendo toda forma de pensamiento que ha traído cautividad, Señor, y te doy a ti la gloria, Padre. Te doy gracias porque creo en tu poder, Señor. Creo que tú haces libre a aquel hermano o hermana, Señor, que esté clamando por esa liberación en su mente. Padre, sea atado y reprendido todo espíritu contrario al tuyo, Padre, sea echado fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor será hasta nuestro próximo encuentro con la palabra de Dios.